Bueno, le damos la bienvenida entonces a Agustín, a Marcela y Guillermo. Iniciamos con Agustín. ¿Estás por ahí, Agustín? Acá estoy. Perfecto, buenísimo. Si querés ir colocando tu Sí. presentación, yo te voy a presentarlo a los tres. Como les decía, la charla que comienza ahora es Manejo Sanitario en Ovinos. Agustín Martínez, quien pueden verlo ahí, es médico veterinario recibido de la Facultad de Tandil en el año 2010 y doctorado en la Universidad de La Plata en el 2015 con orientación en patología veterinaria. Es investigador del Grupo de Salud Animal del INTA Bariloche y siempre con una pata en el servicio de diagnóstico, el CIRSA de Patagonia. Luego va a estar con nosotros Marcela La Rosa, que también es médica veterinaria, recibida en la Facultad de la UBA y doctora en salud animal de la Universidad de La Plata, con orientación en parasitología veterinaria. Es integrante del Grupo de Salud Animal del INTA Bariloche. Y luego va a estar con nosotros Guillermo Duarte, él es médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el jefe del programa de pequeños rumiantes del SENASA, dentro del cual está el programa de ectoparásitos del ovino. Agustín, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Katy. Buenas noches a todos. Espero que pueda estar dentro del target que tuvieron Marcelo y Demián. Así que, bueno, empezamos antes de que se nos haga más tarde. No sé si se puede. No, ahí va. Bueno, ahí vamos. Bueno, dentro del manejo sanitario, primero quería dar un chivo que básicamente nosotros trabajamos en el grupo de salud animal. Está retrabado esto. Bueno, en el grupo de salud animal de INTA Bariloche, que tenemos dentro de nuestras actividades rutinarias, son la investigación y servicios brindados a los colegas veterinarios que trabajan en diferentes establecimientos de Patagonia. Y dentro de este grupo también el servicio nuestro de diagnóstico se llama CIRSA, que es el Servicio Regional de Salud Animal, que trata de comunicarse constantemente con diferentes colegas de Patagonia, tanto así como SENASA y diferentes provincias patagónicas, ¿no? Con el fin de, bueno, de mejorar tanto el conocimiento de las enfermedades ocurridas en Patagonia, como también poder brindar algunas tecnologías de mejoramiento de estas enfermedades, digamos, de control, de tratamiento, de prevención. Recuerdo que en las primeras lecturas que he tenido, digamos, en mi carrera, algunos libros que nombraban que el Patagonia era libre de enfermedades, que era totalmente aséptica de tener enfermedades graves, digamos, en la ganadería. Eso, por supuesto que ustedes ya saben que seguramente está desmentido ese problema. Digamos, existen muchas enfermedades y en este cuadro lo que quiero comentar es las diferentes enfermedades que se presentan rutinariamente, digamos, en el servicio de diagnóstico, o sea que aparte de este diagnóstico eh, resumido, digamos, en 10 años, también existen otras enfermedades que se producen en el campo y que por ahí no se pueden diagnosticar o no llegan al servicio de diagnóstico. Dentro de estas enfermedades vemos que tenemos en ovinos diferentes categorías de enfermedades, tanto infecciosas, parasitarias como tóxico-metabólicas, que afectan al ovino principalmente. En esta charla lo que estoy encomendado en brindarles es algunas experiencias que hemos tenido en enfermedades clostridiales, como es la enterotoxemia y la hepatitis infecciosa necrosante, como también en brucelosis ovina. Por supuesto que hay muchísima más información, pero bueno,
por el tiempo no se pueden abordar. Como enfermedades clostridiales, como Marcelo nombraba, digamos, son importantes, son relevantes porque, bueno, dentro de las características generales de estas enfermedades, son bacterias, digamos, los Clostridium son producidas, estas enfermedades son producidas por bacterias denominadas Clostridium, que producen esporos o una forma latente que es muy resistente al ambiente y está representado con un signito, con un circulito azul. Y bueno, y son todas estas clostridios son anaerobios, que son importantes para el desarrollo de la enfermedad. También se lo denomina toxi-infecciones porque intervienen también una toxina en diferentes enfermedades, diferentes toxinas, pero básicamente hay una toxina dando vuelta y hay enfermedades que son enfermedades clostridiales que son debido a la infección, digamos, a la introducción de la bacteria vegetativa dentro del animal. En general son enfermedades agudas, digamos, más de 24 o 48 horas no tienen de presentación de la clínica y tienen alta letalidad, digamos. Animal que presenta la enfermedad generalmente se muere. Y como algo general es que cada enfermedad clostridial tiene sus factores predisponentes, o sea, factores que ayudan a la presentación de la enfermedad. No solamente la presencia de estas bacterias son las que causan la enfermedad, sino que cuando se ponen los factores predisponentes, estalla la presentación. Y por suerte, como noticia buena, es que hay excelentes herramientas de prevención. Em, para empezar a entender, digamos, lo que es la enterotoxemia, que es la enfermedad por ahí la más conocida, digamos, dentro de las clostridiales y la que tratamos de evitar en cuanto a que empezamos a implementar, digamos, suplementación, por ejemplo, es la enterotoxemia, ¿no? Entonces, en la enterotoxemia, si vos criás ovinos, ovejas, también estás criando Clostridium que puede producir enterotoxemia. O sea, dentro del animal, como flora normal, tenemos esa bacteria dentro del intestino que está produciendo una toxina, ¿no? Una bacteria produce una toxina, vamos a diagramarlo así. Pero cuando existen factores predisponentes como un aumento de carbohidratos en la dieta, digamos, un aumento de la disponibilidad de carbohidratos en la dieta, o una estasis, digamos, cuando se queda quieto el intestino por alguna cuestión de estrés o parasitaria, eh, se llega a que esas bacterias van a crecer, digamos, las bacterias van a tener crecimiento de cantidad de número, pero más aún de toxinas, ¿no? Entonces, esta toxina lo que hace es se absorbe por sangre y va a tejidos del animal. Generalmente afecta al sistema nervioso, al pulmón y al corazón. Esa rápida absorción y distribución en el tejido del animal produce la muerte en forma tan rápida, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del estatus del animal, pero generalmente es 24 o 48 horas. Otra de las enfermedades clostridiales, y esta es más regional, digamos, más distribuida en la zona donde, en las cordilleras, digamos, ahí es donde se observa que se presenta más, o precordillera, donde se observa más esta enfermedad, es la hepatitis infecciosa necrosante, donde actúan tanto el esporo, la célula vegetativa, digamos, la bacteria vegetativa, como la toxina. Entonces, el esporo, digamos, el huevo que tiene, vamos a decir, el huevo de la bacteria, está generalmente en el pastizal, en forma libre, es resistente a todas las condiciones climáticas, entonces el animal lo consume, que por supuesto en campos donde tenemos el esporo presente, lo consume, el intestino viaja por el intestino, se absorbe por sangre y va hacia el hígado. Y el esporo, mismo con el mismo huevito, digamos, va al tejido hepático y ahí se puede quedar entre 2, 3, 4, 5 o hasta que muera el animal, 5 años, ¿no? O hasta que muera el animal. Sin embargo, cuando se detallan, digamos, se presentan los factores predisponentes, que generalmente en Patagonia es una migración de parásitos,
y ahora seguramente Marcela va a comentar, pero básicamente es con fasciola hepática esa migración. Se produce anaerobiosis en el lugar, si justamente una fasciola pasa por cerca de un esporo, se produce anaerobiosis y ese esporo se multiplica, se desarrolla como bacteria y esa bacteria produce toxinas que producen estas lesiones típicas de hepatitis infecciosa necrosante. Es así que es tan agudo, digamos, tan rápida la muerte que no hay forma de controlar mediante antibióticos, mediante ningún manejo extra que no sea la prevención. Digamos, la prevención es nuestra herramienta de elección. Entonces, pero esa herramienta, digamos que la vacunación, la tenemos que saber utilizar o la tenemos que utilizar en forma consciente de cómo es nuestro sistema de producción. Entonces, por ejemplo, en esta etapa del año, donde vemos que a futuro tenemos el parto, digamos, bueno, estamos en servicio, finalizando el servicio, pero seguramente ya estamos pensando en el parto en septiembre, octubre. Tenemos que pensar en que un mes antes de este parto, lo ideal es hacer una vacunación a todos los adultos, básicamente a las hembras, pero a todos los adultos, para que genere algún tipo de anticuerpos a las adultas, pero básicamente transmita los anticuerpos al cordero al lactar, ¿no? En su calostro va a empezar a absorber esos anticuerpos. Y esos anticuerpos va a durar aproximadamente 2 meses, lo cual nosotros tenemos que empezar a generarle la inmunidad en forma activa mediante una aplicación a esos corderos en la señalada, allá en diciembre, enero, hacerle una primera aplicación y una segunda aplicación al mes de la primera. Este calendario, digamos, este plan de vacunación es necesario porque como vemos en un trabajo que se realizó ya hace unos cuantos años y como está demostrado en varios trabajos, no solamente veterinarios, sino también humanos, el efecto, digamos, de doble vacunación es necesario para poder generar anticuerpos permanentes o perdurables, digamos, en el año y que lleguen a niveles de protección de animales, ¿no? En una vacunación de una sola dosis, vamos a ver que el aumento de título de anticuerpo aumenta, pero no llega a cumplir, digamos, a proteger el animal. Entonces, siempre vamos a tener animales con riesgo de tener la enfermedad. En cambio, si hacemos doble dosis a los corderos, como estaba indicando, esta anticuerpo, esta defensa, permanece hasta finalizado el año de vida, hasta la recría. Entonces, el objetivo de esta vacunación, si lo hacemos 5 años seguidos, por supuesto que vamos a generar la inmunidad de rebaño, digamos, permitiendo que en casos de tener alguna emergencia, de suplementación de emergencia, por ejemplo, como nombraba Demián, vamos a tener todos nuestros animales protegidos contra estas enfermedades clostridiales que son agudas y difíciles de tratar. Entonces, bueno, eso es más o menos lo de clostridiales. En cuanto a la brucelosis ovina, esta enfermedad si bien es prevenible, digamos, digamos, nuestras herramientas principales es el control de esta enfermedad. Em, como características generales es producida por una bacteria llamada Brucella ovis. Es una enfermedad crónica, digamos, un animal que se infecta por la bacteria, permanece infectado de por vida, a no ser que haya un tratamiento antibiótico que no es recomendable realizarlo por una cuestión de afectación de los testículos, digamos, ya vamos a ver, pero la lesión que produce esta bacteria sí es permanente, con lo cual con un antibiótico que le demos, por ahí matamos la bacteria, pero no revertimos la lesión en testículo o epidimo. La transmite el macho, digamos, el macho, el carnero o el retajo es el transmisor de la enfermedad y lo transmite a nivel con el coito, ¿no? Es una transmisión venérea, o sea que en todos los actos sexuales, tanto el coito o los
los lamidos de prepucio o la orinada de lugares de corrales y después el animal se puede llegar a infectar, digamos, animales pasivos se pueden llegar a infectar de esta bacteria. Bueno, como pérdidas productivas y comerciales de la enfermedad, históricamente, digamos, en la bibliografía se nombra, digamos, que hay un aumento de la mortalidad embrionaria y abortos y muerte perinatal en los sistemas extensivos que hay actuales, ¿no? En Patagonia no se han reportado este tipo confirmado, digamos, de tipo de pérdidas, digamos, no se ha adjudicado estas pérdidas por brucelosis ovina, pero sí se ha diagnosticado y se sabe que produce baja fertilidad en carneros, descarte de carneros con valor genético en establecimientos vendedores y también desprestigio del establecimiento vendedor si llega a tener la enfermedad, ¿no? Y por supuesto que dentro de de los establecimientos donde tenemos eh, alta prevalencia o tenemos la enfermedad en nuestros animales, estamos como incumpliendo las buenas prácticas ganaderas, llevándolo a unas malas prácticas ganaderas, porque sabemos que la enfermedad, además de ser nociva económicamente, también produce enfermedad clínica, ¿no? Esa enfermedad clínica se puede determinar o detectar solamente aquí, por ejemplo, tenemos un grado de diagnóstico, vamos a decir, el grado sí, un degradé de la eficiencia diagnóstica, vamos a decir. O sea, desde 0 a 100. O sea, ¿cuántos animales podemos diagnosticar con esta revisación clínica de carneros? Podemos llegar al 30% de los carneros, los más afectados, que generalmente presentan lesiones a nivel de epidimo o de testículo. Bueno, es una evidente orquitis en el animal, pero generalmente, digamos, lo que nosotros hacemos es una revisión clínica sentado para evaluar el tamaño, desplazamiento y tonicidad del epidimo y testículo principalmente. Bueno, solamente con esta sistema o el diagnóstico o técnica diagnóstica podemos llegar a diagnosticar el 30% de los carneros. Y esto es Agustín, porque, sí, Agustín, te quedan más o menos 5 minutos, ok, como para que tenga una idea. está. Bueno, Dale. entonces produce lesiones clínicas solamente el 30% aquí y el resto de los animales se producen lesiones internas, digamos, en las glándulas accesorias. Entonces, lo que nosotros estamos alentando, digamos, es que se haga un diagnóstico también laboratorial que aumenta esta eficiencia al 90% si hacemos serología y aumenta aún más a casi al 100% si hacemos sobre los animales serológicamente positivos, hacemos un diagnóstico directo como PCR o cultivo. Una de las cosas que queremos poner en claro es que también los animales de mayor actividad sexual son los de mayor prevalencia, tienen de la enfermedad, digamos, animales jóvenes generalmente presentan muy baja seroreacción. Y esto es importante para posterior. Bueno, esto básicamente son un trabajo que se hizo de recopilación de datos serológicos, donde en el 60% dos establecimientos de tres tienen la enfermedad y el 6% de los carneros son positivos a brucelosis. En este momento, en el último trabajo que hicimos, que fue recopilación de los últimos 10 años, vemos que hay un aumento de la prevalencia de carneros y un mantenimiento del establecimiento, los porcentajes de establecimiento. En Río Negro, particularmente, de los 89 establecimientos que han mandado acá a serología al grupo de salud animal, podemos tener dos tipos de establecimientos. El 50% aproximadamente tiene un riesgo mínimo de tener la enfermedad y otro 50% un riesgo alto por tener una prevalencia mayor al 10%, entre el 1 y el 10%. Y incluso llegan más, hay establecimientos con 30 o 40%. Estos son unos datos que estamos por publicar, donde vemos que la eficiencia diagnóstica mejora es muy complejo, o muy complejo no, pero sí vemos que con diagnóstico directo, digamos, a través de los animales positivos,
en el primer muestreo, digamos, en el primer análisis, se hace un diagnóstico directo para confirmar el estatus real del establecimiento. Entonces ahí podemos clasificar establecimiento en riesgo alto o mínimo, según la presencia o ausencia de la bacteria. Bueno, estamos medio cortaditos de tiempo, pero dentro de esta forma de ver la enfermedad también, vemos que hay que tener cuidado con los carneros con su contacto estrecho, digamos, ver a ver cuál es el ambiente que tienen estos carneros, ¿no? Porque no solamente trabajar en el carnero como en forma individual, sino más que nada como establecimiento. Entonces, por ejemplo, en un establecimiento de riesgo mínimo A, que quiera vender a un establecimiento B, que es comprador, por supuesto, si el establecimiento A es un riesgo mínimo, cualquier animal que se transporte va a ser, digamos, con riesgo mínimo de tener la brucela. En cambio, en establecimientos con riesgo alto, cualquier animal, por más que sea negativo, también va a tener un riesgo alto de estar infectado o tener la enfermedad por el tema de los contacto estrecho. O como medida preventiva, nosotros estamos alentando a que los compradores tengan la posibilidad de elegir, digamos, de certificar de que los carneros sean ELISA negativos, pero también de establecimiento de riesgo mínimo. Entonces hay que solicitar los papeles para que respalden la situación del campo vendedor y, por supuesto, también en el campo comprador hacer una revisión clínica, aislamiento, cuarentena y análisis seguido, ¿no? El control y erradicación de la enfermedad, ya estoy terminando, ¿no? Se puede lograr, se puede hacer tanto zonalmente como también predialmente, como vamos a ver. Esta es la secuencia de los dos grupos de datos temporales, donde vemos que 3 provincias se mantienen medianamente en la misma prevalencia. En cambio, en Río Negro vemos que hay un aumento de la prevalencia casi al doble. Y en Tierra del Fuego vemos que disminuyó a la mitad. Esto seguramente está asociado al programa voluntario provincial de Tierra del Fuego, donde se implementó en el 2006, que produjo una reducción de la prevalencia casi la mitad. También, predialmente, se puede llegar a hacer el control mediante un plan de control ya establecido, que bueno, que por los tiempos no puedo nombrar, pero sí con sangrado y descarte de los animales, se puede llegar a tener, liberar un campo de la enfermedad. Ahora, ¿cuánto cuesta esto y cuánto beneficio nos puede dar? Bueno, en un trabajo que hicimos en este año, pudimos ver en 3 establecimientos, donde vemos un establecimiento que hace la vigilancia, digamos que son libres, pero hace vigilancia de la enfermedad, versus un campo donde tiene prevalencias medias de 3% en este caso, y un establecimiento con mayor de 25%. Sin aburrirlo con los números, vemos que tanto todos los establecimientos que tienen el plan de control activo tienen un beneficio mayor al costo, o sea que peso que invertimos en el caso de un establecimiento con prevalencia cero libre, igualmente peso que invertimos retribuimos el doble, ¿no? Y en los casos donde tenemos prevalencias altas, podemos que ya vamos a ver signos digamos, de pérdida de señalada o consumo de alimento de pastizal. Vemos que peso que invertimos, aproximadamente un 10 pesos recuperamos, ¿no? Así que bueno, eso más o menos fue lo que quise comentar. Espero no haya sido muy apurado. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Perfecto. Gracias por el esfuerzo de llegar con el tiempo. Hay una pregunta para vos, pero la dejamos para el final. Ahora Bien. estamos ya con Marcela. Bueno, Marcela, cuando quieras. Bueno. ¿Estamos bien? Perfecto, sí, se ve bien. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación a participar de estas charlas. Espero ser clara y cualquier cosa, por favor, preguntan e intentaré responder. Voy a minimizar esto. Bueno, la fasciolosis, como para ponernos en tema,
Es una enfermedad parasitaria producida por un parásito interno que se llama fasciola hepática y es muy conocido como SAWP. Y algo que hay que tener en cuenta es que es una zoonosis, es decir, no solo afecta a los animales, sino que también afecta al hombre. Nosotros podemos tener fasciolosis. Perdón, tardé un poquito en pasar porque era con la ruedita. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, ahora es hablando específicamente de ovinos, pero es en general para las distintas especies a las que afecta, que puede ser ovinos, bovinos, equinos, hay muchas, caprinos, muchas especies que pueden estar afectadas por fasciola. En general son muy inespecíficos. Esto quiere decir que, al contrario de lo que pasa con otras enfermedades, con la fasciola no hay un síntoma o algunos síntomas que digamos, bueno, como clínicamente lo veo así, estoy segura que tiene fasciola. El diagnóstico pasa por otro lado, no por la clínica, pero sí hay algunos síntomas que nos pueden hacer por lo menos prestar atención. Los síntomas en general son pérdida de peso, anemia, tienen las mucosas un poquito más claras, más blanquecinas, debilidad en general, como lo vemos desmejorado. El daño hepático, bueno, esto no está muy resumido, está dentro de síntomas, pero es algo que vemos en el hígado, como decomisos en frigorífico o en las faenas domiciliarias, donde vemos el hígado deteriorado o directamente con fasciola. Pierde condición corporal y en ovinos, y esto aclaro que es en ovinos porque en otras especies no es tan común que ocurra, son comunes las mortandades o frecuentes las mortandades por fasciolosis aguda. Tenemos en general dos tipos de cursos de la fasciolosis. Uno es la aguda, la que ocurre por la ingestión de muchas formas infectantes en poco tiempo, hay migración de parásitos en hígado, y esto puede hacer que en ovinos puede causar en ovinos mortandades. Esto no pasa, por ejemplo, en bovinos. En la bibliografía sí está descrita alguna mortandad en bovinos, pero en nuestra experiencia y en la experiencia de varias personas que trabajan en fasciolosis, realmente no tenemos ningún registro de este tipo de mortandad en bovinos. Sí, por enfermedades asociadas, como explicó hace un ratito Agustín con las enfermedades clostridiales. O sea, hay una predisposición a enfermedades clostridiales por migración parasitaria, pero específicamente y por culpa de fasciola, la mortandad la vemos en ovinos. Como vemos en la foto, un síntoma que nos puede llamar la atención es el edema. En este caso vemos el edema de papada, que bueno, tiene edema seguramente en otros lugares declives del cuerpo, pero en ese es fácil de ver. Cuando vemos esto, tenemos que ir a tomar muestras y hacer un diagnóstico, que después lo vamos a ver. Bueno, esto quería mostrarlo no para hablar del ciclo, porque el ciclo es muy complicado, bastante rebuscado el parásito, pero sí para que tengamos en cuenta que si bien nosotros siempre hablamos de fasciola en animales, como parásito que parasita el hígado de ovinos y demás, otro integrante fundamental en el ciclo es el caracol. Sin la presencia de ese caracol, que es en general, bueno, la familia es Limnea, le decimos caracoles limneidos, quizás lo pueden escuchar así. Sin la presencia de ese caracol no se puede completar el ciclo, y si no se completa el ciclo no hay parasitosis en los animales. Entonces, más allá de todos los detalles que no importa verlos ahora, lo que sí importa es que hay una fase acuática, que es la de abajo, la que está en celeste, y es todo lo que pasa con la fasciola dentro del caracol y se reproduce hasta que se enquista en los pastos. Ese quistecito se llama metacercaria, y ese quistecito es el que consume el animal en el pastoreo y por el cual se parasita. La otra fase del ciclo es la que está en verde y es la que vemos, la que pasa en las pasturas y en los animales. Pero bueno, hay que recordar, y más adelante vamos a ver por qué, que es muy importante que hay toda una fase que ocurre en el agua.
Bueno, si pensamos en la distribución de la fasciolosis, esto es solo una parte del mapa, porque vamos a hablar de Patagonia, pero está en todo el país. Sabemos que la fasciolosis está distribuida hasta el sur de Santa Cruz. Estos son datos de Marcelo Aguilar, que es quien nos avisa cómo va avanzando la enfermedad hacia el sur. Antes nuestro último registro era un poco más hacia el centro de la provincia. Hoy es donde está en el mapa la línea roja. Ese es nuestro límite sur de conocimiento de presentación de fasciolosis. Algo que es importante aclarar es que si bien los lugares más comunes de presentación de fasciolosis, donde más ocurre, porque por supuesto hay un ambiente más adecuado para el caracol, es la zona de cordillera, precordillera, no es la única zona donde puede ocurrir. De hecho, hay muchos casos en lugares lejanos a cordillera y precordillera, hacia el este, ya sea porque hay canales de riego, aguadas, el caracol se las arregla para vivir muy bien donde encuentra fuentes de agua, no necesariamente tiene que tener agua a disposición y de sobra todo el año como ocurre en cordillera y precordillera. Entonces, bueno, acá hay algunas fotos para que vean distintos ambientes donde puede vivir el caracol. Y de paso, una foto del caracol, por si no lo conocían. Esa foto tiene a la izquierda una vista dorsal y a la derecha una vista ventral del caracolito, que mide como máximo 1 centímetro. Bueno, ¿cuál es la relevancia para las producciones ovinas? Y ya que estamos, también nombro a los bovinos en Patagonia. Este es el trabajo al que hacía referencia Agustín hace un ratito, donde dijimos, bueno, vamos a recopilar toda la información que tenemos de análisis realizados en el CIRSA, en el sistema de diagnóstico, en los últimos 10 años. Y lo que vimos fue que la prevalencia en ovinos fue del 60% y en bovinos el 70%. O sea, ¿qué porcentaje de muestras de las que recibimos fue positiva a fasciola? Básicamente es eso. Estos análisis, estos datos se sacaron sobre un total de más o menos 4.800 muestras en ovinos y 4.700 en bovinos. O sea, son un montón de muestras analizadas, o sea que la información es fuerte, es consistente. Y si pensamos en qué pasaba antes y qué pasa ahora, podemos tomar otros registros que tenemos de años anteriores a este periodo. Por ejemplo, en el periodo de 2001-2010, este registro de prevalencia de fasciola en ovinos era del 27%. La base fueron menos muestras, fueron 3.500, pero igual es muchísimo. Y en un periodo de 5 años, del 2005 al 2010, en bovino fue el 46%. Más allá de los números, lo cuento porque según nuestros registros, la enfermedad está apareciendo de forma más frecuente, o lo diagnosticamos en mayor porcentaje con respecto al pasado. En cuanto a los tratamientos que actualmente, y no solo en Patagonia, en todos lados, se administran, están basados únicamente en la administración de antiparasitarios, o sea, administrar la droga, el producto antiparasitario. Y en general ese producto es el triclavendazol. La explicación de por qué es el triclavendazol es porque el triclavendazol es el único de todos los antiparasitarios fasciolicidas que existen, que son aproximadamente 5 grupos de drogas, es el único que actúa sobre todos los estadios de vida de la fasciola una vez que está en el hígado. O sea, el triclavendazol mata a la fasciola desde más de un día, o sea, cuando es muy, muy pequeña, en estadio juvenil y en estadio adulto. Entonces, bueno, eso, sumado a que tiene un buen nivel de seguridad, hace que sea la droga de elección y se da muchísimo más que todas las otras drogas disponibles. En general, hay algunos factores que son constantes, que más allá de la zona o el tipo de producción se mantienen, y es que las drogas no se rotan, o sea, se da siempre el mismo producto. Siempre, en general, triclavendazol,
puede ser algún otro, pero en general no se cambia de droga. Sí vemos que en algunos casos se tiene el concepto o se sabe que hay que cambiar de droga, pero en realidad lo que se cambia es de producto comercial, se cambia la marca, lo cual no sirve para nada. Lo recomendable es no dar siempre y a lo largo del tiempo siempre la misma droga. Otro factor es que se da sin diagnóstico previo. O sea, se da por las dudas o porque ya lo había planeado o porque tengo un calendario pensado y cumplo con eso. Y en realidad lo que habría que hacer es dar el antiparasitario pura y exclusivamente si yo sé que tengo fasciola. Si no, no solo no sirve para nada, sino que tiene otra consecuencia que ahora vamos a ver. Algo importante a destacar acá es que, bueno, como vimos hace un ratito con otras enfermedades, sí hay productos que son preventivos, que son las vacunas. O sea, uno da la vacuna y sabe que de ahí hacia adelante, hacia el futuro, va a estar evitando que los animales se enfermen. En este caso, nosotros cuando damos un antiparasitario, lo damos sabiendo que tiene parásitos para que mate a esos parásitos, pero no me previenen un contagio a futuro. Entonces, si yo no tengo el diagnóstico, si yo no sé que en ese momento tiene fasciola, no me sirve de absolutamente nada, ni me cuida hacia el futuro dar el antiparasitario. Otro factor importante es que se dan sin controles post-tratamiento en general. O sea, es muy raro que alguien chequee cómo funcionó, ¿no? Se hace un análisis para determinar que, en el mejor de los casos, ¿no? Si se hace un análisis para determinar que tiene el animal fasciola y se da el tratamiento, listo, se confía en que funcionó. Y lo ideal sería hacer algún chequeo post-tratamiento, aunque sea de vez en cuando, para constatar que está funcionando bien. Por supuesto, en general no hay asesoramiento veterinario o hay un asesoramiento muy ocasional y no se consideran los métodos integrales de control. Solamente se basa en la administración de un antiparasitario. Todo esto llevó y va a seguir llevando, en la medida que sigamos manejándolo de esta manera, a la generación de resistencia de fasciola hepática, fasciolicidas. Brevemente, con resistencia lo que queremos decir es que hay poblaciones de parásitos de fasciola que antes eran sensibles a una droga y por este mal uso o mal manejo, a lo largo del tiempo, ya no son sensibles. Con lo cual, se lo doy y no le hace nada, no lo desparasita. ¿Cuál es la situación actual de resistencia? Según los trabajos que hemos hecho nosotros y en equipo con muchos otros participantes en Patagonia, hicimos estudios en 4 provincias, en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y en total hicimos hasta el mes pasado, que hicimos este cálculo, 108 pruebas a campo. Esto desde el año 2011, que fue el primer diagnóstico de resistencia en Neuquén. De esas 108 pruebas, 49 fueron pruebas con triclebendazol. El resto con otros principios activos, como clorzulón, nitroxinil, closantel. De estas 49 pruebas, el 61% tuvo resistencia al triclebendazol. O sea, en 61 casos obtuvimos un diagnóstico de resistencia. Acá hay un mapita que, por supuesto, no indica cantidades, ¿no? Solamente marca los lugares. Y lo hice yo con mi menos que básico conocimiento de manejo de estas cuestiones de mapas, pero no importa, la idea nada más es mostrar dónde se hicieron estudios. Las marquitas en verde son donde se diagnosticó que la droga actuaba bien contra fasciola, o sea que la población con la que se trabajaba era sensible, y en los casos donde está rojo es donde encontramos resistencia. Y como verán, está desde el norte de Neuquén diagnosticada la resistencia, esos fueron los iniciales que fueron en bovinos, hasta los últimos casos donde trabajó Marcelo Aguilar al sur de Santa Cruz, en ovinos. Entonces, ¿cómo mantener una producción animal sustentable en este contexto de fasciolosis endémica, es decir, que siempre se presenta en esta zona, y además con resistencia antiparasitaria? Se pone un poco más difícil porque ya
no se trata solamente de tratar, sino de verificar que los tratamientos funcionen o de cuidar que funcionen. Entonces, uno de los puntos claves para mantener esta producción es usar racionalmente los fasciolicidas, o sea, no seguir haciendo lo que venimos haciendo. Principalmente, como ya hablamos antes, tiene que haber un diagnóstico que justifique su administración. No darlo porque sí, sino darlo porque se necesita. Después está la administración de la dosis según la indicación del producto y según el peso de los animales. Los antiparasitarios se dan por peso. Entonces hay que usar la balanza y pesar a los animales y darles lo que le corresponde según la indicación de cada producto. Si le doy de menos, me queda subdosificado, con lo cual no llego a desparasitar como debería. Si le doy de más, depende del producto, puede llegar a ser peligroso porque lo puedo intoxicar y además estoy tirando producto porque no lo necesita. Entonces la dosis tiene que ser calculada con respecto al peso. Luego, bueno, como ya hablamos, la rotación de las drogas o de los principios activos. Siempre verificar en el producto que yo compro, además de, o sea, no prestar atención, o no prestar atención, pero no basarse en la marca, sino leer qué droga tiene. Eso es lo que me importa, el nombre de la droga, no el nombre de la marca. Y hay dos chequeos importantes. Uno es el chequeo de eficacia. Esto quiere decir que, como mencioné hace un ratito, después de dar la droga, espero en el caso de fasciola hepática aproximadamente 3 semanas, vuelvo a hacer un análisis de materia fecal y tiene que ser negativo. Si es positivo, ahí ya tengo que prestar atención porque puede haber algún problema y en ese caso, ahí ya, bueno, es otro tema para otra presentación, pero en ese caso hay que ir a hacer el test de resistencia en vivo. En definitiva, tengo que hacer el diagnóstico de resistencia antiparasitaria. Si yo no me entero, si yo pienso que lo que estoy dando siempre funciona bien y nunca lo chequeo, no me voy a enterar que los productos no funcionan. Sí, lo que puedo tener es un indicio de que no funcionan porque los animales están en mal estado y porque estoy viendo quizás fasciolas en faena cuando no debería verlas, pero mucho mejor es chequearlo en un laboratorio. Otra cosa importante es incorporar alternativas de manejo complementarias que contribuyan a la utilización eficiente de los antiparasitarios. Y con esto lo que quiero decir es no basarse exclusivamente en el antiparasitario. El antiparasitario no es lo único que existe. Si yo incorporo estas y otras alternativas de manejo, voy a hacer que ese tratamiento sea mucho más eficiente. Y por poner algunos ejemplos, uno es el cambio de potrero de los animales luego de la desparasitación. O sea, yo desparasito, pero si luego de esa desparasitación los animales siguen pastoreando en potreros contaminados, se vuelven a contagiar. Entonces, en el caso de que tengas potreros, por supuesto, para cambiarlos, los llevaría al potrero más seco que pueda luego de la desparasitación. Otro factor importante es tener en cuenta el pastoreo de diferentes especies. Las especies animales no tienen la misma susceptibilidad o no son iguales de sensibles a la enfermedad. Por ejemplo, los equinos son más resistentes a la enfermedad. No quiero hacer una confusión entre este tipo de resistencia. De la que hablamos hace un rato era del parásito. Ahora estoy diciendo la resistencia de los animales. ¿Cuánto se aguantan la enfermedad o cuán sensibles son a la enfermedad? Entonces, los equinos son más, resisten mejor la enfermedad que los bovinos y los bovinos mejor que los ovinos. Entonces, si yo tengo disponibilidad de especies, si yo tengo distintas especies en el campo, puedo pensar en que si un potrero o una pastura es peligrosa porque está muy húmeda, porque sé que hay caracoles o por lo que sea, una alternativa, una estrategia que puedo usar es primero hacerlo pastorear por los equinos. Si no tengo caballos, paso primero a las vacas, a los bovinos, y recién al final a los ovinos. Con eso lo que logro es que estas especies que resisten mejor se coman la mayor cantidad de formas infectantes y cuando ingresen los ovinos la pastura sea un poco más segura.
Otro factor es la identificación de zonas con mayor riesgo, y para esto tengo que saber identificar el caracol en lo posible, de manera ideal identificar el caracol, y si no, por lo menos saber qué zonas le gusta al caracol. Al caracol le gusta el agua con no estancada, limpia, que puede ser un canal de riego sin mucho caudal, una guada, una zona anegada que se mantiene así bastante tiempo en el año. O sea, puede pasar que no esté todo el tiempo inundado, pero si queda barro húmedo, alguna proporción de la población de caracoles sobrevive en ese pasto. Así que no hay que confiar en que porque no hay agua no hay caracol. Si está muy húmedo, los caracoles pueden resistir igual. Pero bueno, lo que quiero decir es que si identifico cuáles son las zonas con mayor riesgo, puedo tomar distintas medidas. Por ejemplo, limitar el acceso a las especies más sensibles, como son los ovinos, a esa pastura, en una época riesgosa como puede ser el otoño. Pero si no las sé identificar, no puedo hacer ningún manejo. Entonces, como conclusión, o algunas conclusiones, podemos decir que sabemos que la fasciolosis es una enfermedad endémica, es decir, que se presenta siempre en Patagonia en ovinos, y que la resistencia ya está, es un hecho y eso no lo podemos cambiar, está diagnosticada en las 4 provincias donde trabajamos. Los antiparasitarios son necesarios e irreemplazables. Esto es importante porque a veces de tanto decir no desparasitemos porque sí, hagamos diagnóstico antes y todo esto, quizás pasa que hay o puede entenderse como, no hay que dar antiparasitarios. No, los antiparasitarios por suerte los tenemos, funcionan muy bien cuando no hay resistencia, por supuesto, y es nuestra herramienta fundamental en el control. Lo que pasa es que tenemos que cuidarlos porque no tienen reemplazo. O sea, hoy tenemos 5 grupos antiparasitarios, que es un montón. Hay otras enfermedades donde no tenemos estas herramientas, acá tenemos estas, pero si no las cuidamos, lo que pasa ahora con el triclabendazol, el día de mañana va a pasar con el futuro que elijamos, que puede que sea el closantel, por ejemplo. Entonces tenemos que darle un uso conservador y racional. Basta de darlo porque sí, porque si no nos vamos a quedar sin nada. Y por último, es necesario seguir generando conocimientos y transferirlo a los sectores profesionales y productivos para implementar buenas prácticas en el control de las parasitosis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Muy buena toda la información que presentás, más con esta enfermedad que está avanzando. Así que te agradecemos todo lo que compartiste. Hay una pregunta también para vos, la vamos a hacer al final. Le vamos a dar el pase a Guillermo. Buenas noches, Guillermo, y adelante. Buenas, ¿cómo va? Un segundito. Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto, pero no como Perfecto. presentación, sino cada una de las... Ah, a mí se me ve como ventana. presentación, Espera un ratito. A ver, intenta avanzar, a ver si es algo de delay. Ahí estoy avanzando. No, Salgo no y lo vuelvo muestra. a ver, Dale. salgo. Deja de compartir. ¿Ahora? Ahora se sigue viendo la ventana completa. No sé si Agustín, Marcela o alguien más que puede acceder con el micrófono, ¿ustedes lo ven igual? Sí. Igual, digamos, falta la presentación completa. ¿Cómo lo ves? Con la ventana, todo el PowerPoint. No, a mí... ¿Cómo? Guillermo, sí. Por ahí podés probar, no sé, podemos probar que dejes de compartir, no sé si lo estás haciendo ahora, lo pones como presentación y recién compartís la presentación. A ver.
Lo pongo como presentación. No, vuelve a la misma. Yo lo veo como la presentación en toda la pantalla de la... Ahí estoy pasando. Y tampoco... F5 si apretás. No pasa nada. ¿Sabés qué? Hoy lo probamos con Gonzalo. Como sos externo de INTA, puede ser que tengas que dejar de compartir, tener toda la presentación y después con Alt y tabulación ir buscando exactamente la ventana que tiene la presentación. A ver. Si no, la podemos ver así o trato yo de compartirla. También esa es la otra opción. A ver, comparto. Selecciono pantalla completa. ¿Sí? Y para salir de pantalla completa, hace Alt tabulación y venís acá donde estamos todos. No. A ver. Veamos. Ahí, no sé, hizo varias parpadeos, no sé qué pasó. Por Ahí ahí, sí, perfecto. ¿sí? Sí, sí, está. Ah, Sí, sí, ahí lo estamos perfecto. viendo muy bien. Bueno, me Gracias. empiezo para que no se haga tan largo. Dale. Como soy Guillermo Duarte, médico veterinario de SENASA, a cargo del programa de pequeños rumiantes, y me pidieron que hable un poco de ectoparásitos. Les comentaba la situación que hay hoy en Patagonia y en realidad es en Argentina, en lo que es sarna ovina, y me parece importante hablar de la sarna, ya que es bastante preocupante lo que está pasando con los ovinos, igual que los bovinos. En las dos ectoparasitosis se está viendo que hay una falla de eficacia a los tratamientos y es algo bastante preocupante. Dentro de las ectoparasitosis del ovino, de las cuales el SENASA tiene programas sanitarios implementados y que son muy fuertes en Patagonia, está la sarna, el melófago y el piojo. Estos tres tienen características comunes y es que están sobre el animal y tienen poca sobrevivencia fuera de estos. Y son enfermedades de denuncia obligatoria, o sea, tienen programas de control. Hay sanciones establecidas, pero la idea es no llegar a las sanciones, sino es evitar la difusión, ya que son enfermedades. Por ejemplo, la sarna es muy contagiosa. Y en todas se usan productos aprobados para estas patologías. Produce pérdidas directas, que es todo lo que produce sobre el animal, y pérdidas indirectas, que son los gastos que ocasionan el tratamiento de esta parasitosis. Hay pérdida de lana, hoy los cueros no tienen mucho valor, pero también sufren una depreciación. Y hay muertes y pérdida de condición corporal. Como les dije, son de denuncia obligatoria y estamos todos los que tenemos noticia de un caso obligados a denunciar. Sería lo mejor para evitar las difusiones. Vamos a hablar de sarna ovina primero. Este es un borreguito que en algún momento en 2022 andaba caminando a orillas del lago Cardiel en Santa Cruz. La resolución que es el marco regulatorio de la sarna es la 675 de 2016. Después, el que quiera la pide y se la paso.
Ahí pueden ver un ácaro con una lupa que hoy se consiguen en Mercado Libre. Hay lupas que son muy buenas y ayudan a detectar todas estas ectoparasitosis. Más allá de que el que tiene buena vista puede ver el ácaro de la sarna, el piojo o el melófago. Dentro de los ácaros hay muchos. El que nos importa y el que es la sarna común del ganado ovino es el Psoroptes ovis. Como les dije, tiene poca sobrevida fuera del animal. Hay bibliografía variable, muchos hablan de hasta 35 días de sobrevida, pero lo importante es que solamente es infestante los primeros 3 a 5 días. Y que son específicos de especie. No, muchos hablan de la sarna del guanaco que la contagió y no tiene nada que ver la sarna del guanaco con la sarna de la oveja. Es específico de especie, quiere decir que la sarna de la oveja únicamente la va a contagiar a otra oveja. Y se va a contagiar de otra oveja o algo que haya tenido contacto con esa oveja. Tienen cierta estacionalidad, pero en Patagonia prácticamente se ve todo el año. Sí, si nos vamos más al norte del país puede haber cierta estacionalidad, ya que en verano se achican mucho las lesiones y queda acantonada en algunos lugares como foseta infraorbitaria o en el rodete coronario en las patas, y es muy contagiosa. ¿Qué es lo que veo en todas estas enfermedades y principalmente en la sarna? Es que los animales están muy molestos y tienen gran picazón. La picadura de un ácaro genera una lesión. Los que en algún momento hablaban del grano, es la primer lesión que empieza a tener el animal, es como un granito que se toca a la palpación, que uno cuando la toca empiezan a rechinar los dientes y se tratan de morder, se giran y tratan de morderse donde le estés tocando. Le produce mucho prurito y esto produce vesículas que se van infectando, transforman en pústulas y costras. Esto es una reacción de hipersensibilidad a los alérgenos salivales y fecales de los ácaros, y se va expandiendo porque se va expandiendo la colonia de ácaros, va creciendo. Una vez que se va lesionando la piel, la colonia de ácaros va migrando hacia los bordes. Por eso siempre tenemos que buscar en los bordes, es más fácil encontrarlo. Y hay una gran pérdida de lana cuando va avanzando la enfermedad. Esto es una foto, más que nada quiero marcar, todos los otros animales estaban bien y estos dos tenían grandes lesiones. Y fue después de realizar 2 tratamientos que aparecieron 2 animales sin tratamiento. Es lo que pasaba habitualmente en Chubut, por ejemplo, y en Río Negro también. En Santa Cruz hace mucho venían con un trabajo de erradicación y solo quedaban focos en la zona del Tucutucu, que ahora lo hablaremos. Y pasamos a hablar del ciclo del parásito. Acá lo importante no es aprenderse el ciclo completo ni nada, sino que de huevo a huevo más o menos tarda 10 días. Y el mínimo puede tardar un poquito más, 10, 12 días, pero ¿por qué es importante? Porque es lo que nos marca los tratamientos cuando hacemos baños. Y nos marca cuando usamos una ivermectina, por ejemplo, o doramectina, que sea doble dosis. Prácticamente hoy no la están utilizando porque todo el mundo se volcó a monodosis, que son formulaciones que tienen prolonga mucho la vida útil, entonces abarca varios ciclos del parásito. Estos son animales que en su momento estuvieron a prueba, pero en un mes empieza a haber lesiones bastante visibles, más allá de que a los poquitos días de sembrado ya uno ve. En lo que es una siembra experimental, uno está llevando ácaros machos, hembras y también huevos, entonces la lesión avanza un poco más rápido. Cuando el contagio es natural, va mucho más lento, por lo general pasa un ácaro o 2, y se va haciendo lento en un primer momento la evolución de la colonia, pero al tiempito ya es exponencial.
Estos animales eran también de la zona del Tucutucu, hará 2, 3 años. Ahí hay una lesión, ahí se pueden ver las costras que les decía, amarillentas, y cómo se va quedando pelado, se van arrancando la lana los mismos animales contra palos, mordiéndose y pateándose. Y entonces tenemos que ir buscando hacia los bordes cómo va creciendo la colonia y podemos encontrarlos. Tratamientos, y es importante esto, es solo con productos aprobados. Hay inyectables doble dosis, que hay que repetirlos a los 7 días, y hay productos larga acción. Hoy casi todo el mundo se volcó a los de larga acción porque es una sola dosis y la gente antes se olvidaba. O sea, una inyectaba y decía, bueno, listo, ya curó, y hoy no es así. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando. Y los baños de inversión se dan 2 baños separados por 10-12 días. Y 10-12 días es porque el baño mata todo menos el huevo. Y yo, como les decía, de huevo a huevo el ciclo dura entre 10 días, más o menos un poquito más. Entonces yo lo que tengo que hacer es cortar que los huevos que sobrevivieron al primer baño y empiezan a eclosionar y se van formando ácaros, hembras y machos, y copulan, no lleguen a tener huevos. Entonces con el segundo baño, los 10-12 días, lo aniquilo. Hay un montón de productos aprobados, pero no tanto como querríamos. Para baño únicamente hay 3, es el Sarnatox, el Cipersin de Biogénesis y el Butox. Hoy hay algunos de estos productos que no se están consiguiendo y no se sabe si van a seguir produciéndose. Por lo que sé, el Cipersin de Biogénesis sigue, pero no los otros, está complicado conseguirlos. Y como productos inyectables, casi todos son a bases de ivermectina y doramectinas. Lo único que ha hecho la industria en estos últimos años es empezaron con ivermectinas al 1% y fueron incrementando el porcentaje de principio activo que tienen los productos. Y hay productos al 3,5, al 3,15. Pero es lo único que ha habido como cambio sustancial, es aumentar la concentración del producto el endectomicin tiene 4%. ¿Qué es lo que llevó el uso de tanto tiempo un inyectable, tanto ivermectina como doramectina, que las doramectinas aparecieron ahora a lo último, siempre se venía usando ivermectina? Como dijo Marcela, que pasó en fasciola, se ve que está pasando en sarna ovina. Durante la pandemia y 2023, hasta 2023, estuvo trabajando en Santa Cruz en un programa de erradicación de sarna en la zona del Tucutucu, y se usaron productos inyectables a base de ivermectina para la erradicación. Nosotros los animales que inyectamos se marcaban con pintura y al tiempo veíamos que curaba. Y así logramos la erradicación en 2023, salió la resolución que declara libre a Santa Cruz con productos inyectables. Lo que es Chubut, se había logrado la erradicación en 2016, pero hoy están ingresando focos de la zona de Río Negro, los cuales son tratados con productos inyectables y al tiempo siempre aparece algún animal que estuvo inyectado, está pintado y aparecen animales con sarna. Y lo mismo se está dando en Patagones y en Río Negro. ¿Qué consideraciones hay que tener en lo que son los tratamientos? Hay que utilizar productos aprobados. Más allá de que hoy haya falla de eficacia, tenemos que usar los productos aprobados porque hay un montón de productos que se han presentado o no se presentan porque saben que no andan. Entonces tenemos que leer los prospectos y ver que esté indicado para lo que queremos tratar, ya sea sarna o melófago o piojo. Realizar el mantenimiento del instrumental, fundamental. Lo que hemos visto en los últimos focos en Chubut, en Río Negro, en Patagones, y yo lo vi cuando estuve trabajando en Santa Cruz, es que el mantenimiento del instrumental es deficiente y muchas veces
piensan que se está aplicando 1,5 centímetros, 2 centímetros por animal y en realidad no lo estoy dando. Eso se puede chequear teniendo jeringas descartables y dando un gatillazo en la jeringa y veo rápidamente cuánto estoy dando. Y lo mejor es gatillar 2 o 3 veces a ver si en todos los tiros larga lo que yo pretendo dar, porque muchas veces uno lo larga y otro no. Y en el caso de los baños, que mucha gente fue dejando de lado desde 1980 que salieron los inyectables, hay que recordar, leer y ver cómo hacer un baño, y el tema de la reposición y refuerzo es fundamental. No sé si recuerdan, pero se repone, cuando baja el 10% de la carga del baño, se repone el agua, se repone lo que sería el producto y se da un refuerzo de el doble de lo que lleva de producto. O sea, si tendría que poner 1 litro, se ponen 2 litros. Y identificar con pintura los animales tratados, porque muchas veces la tiza se va borrando, o si tengo que dar dos tratamientos, siempre mejor la pintura, y es lo que está por resolución. Más allá de esto, la prevención siempre es lo mejor, y para la prevención hay que realizar las cuarentenas de ingreso. Eso permitió detectar acá en Chubut varios focos que por lo menos se contuvieron porque los paratécnicos se dieron cuenta que habían animales con lesiones raras, le llamaban ellos, porque no es una sarna que una vez que están inyectados los animales y es con esta cepa que presenta falla de eficacia a los tratamientos inyectables, no es que no funciona nada, sino que hay una mejora significativa, pero al tiempito vuelve a aparecer la sarna. Entonces, fundamental el tema de las cuarentenas, fundamental dónde voy a comprar los animales, fundamental saber de dónde viene la máquina de esquila a mi campo, y siempre lo mejor, sé que no es lo más fácil de apalabrar o hacer, pero el tema de la desinfección de la máquina de esquila es importante antes de empezar a trabajar en un establecimiento. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Guillermo. Perfecto. Más o menos tenés unos 6, 7 minutos, te quedan. Bueno, ahí le doy rápido entonces. ¿Cuáles son los errores más comunes que hemos visto? Es que no se tratan el 100% de los animales, y esto quedó más que demostrado cuando en Chubut quiso erradicar la sarna, los últimos focos, hubo que ir y atenderlos en conjunto con la provincia, el SENASA, y participó el INTA en algunos casos. Y se trató de hacer todo el eslabón de un tratamiento bien, y la mayoría de las veces lo que fallaba era la junta de los animales, más el instrumental en mal estado que usaban en el establecimiento. Falta de identificación, productos no aprobados, los tiempos también muchas veces entre una dosis y la segunda dosis no son los óptimos y los recomendados. Y tratamientos erróneos, muchas veces hablan del baño para sarna y hacen una aspersión, y eso se ve al día de hoy. Como les decía, hay falla de eficacia a inyectables. Hoy se está dando en casi todos los focos que han ingresado a Chubut en estos últimos 2 años. Se vio por primera vez en 2018 y a partir de ahí empezó a ingresar. Hoy Río Negro tiene una alta prevalencia de sarna, al igual que Patagones. Y tengo noticias que en Neuquén también estaban con focos de sarna, que habían estado limpios bastante tiempo, pero ahora están con focos. Chubut recibe en todo lo que es la línea norte con Río Negro, prácticamente comparten, hay campos que vinculan Río Negro y Chubut, y hay muchos productores que hacen talaje en esa zona, son pequeños productores y pequeñas majadas, pero llevan carneros a lugares de talaje, y cuando vuelven muchas veces arman una debacle, contagiando muchos establecimientos porque no nos enteramos cuándo es que mueven. Como les decía,
ya está en curso hacer una prueba de eficacia para productos inyectables. Se van a empezar por 4 productos y cuando el clima sea un poco más benévolo se van a probar los productos de inmersión que estén en mercado y que se vayan a seguir comercializando. Los animales están sembrados con una cepa de sarna que vino de la zona de Ingeniero Jacobasi de Río Negro, y se usaron borregos de acá de Chubut, de la zona de Camarones. Esta es la distribución hoy de sarna. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego están libres. Chubut está teniendo focos en el límite con Río Negro, o sea, en los departamentos de Gastre, Telsen y Cuyamen. Están atendidos, están controlados, pero cada vez hay más ingresos. Santa Cruz, como les dije, se trabajó bastante y logramos la erradicación. Y Tierra del Fuego, y como el sur de Santa Cruz, ya viene libre hace tiempo. Pero no hay que bajar la guardia, hay que estar atentos. Esta sarna es muy complicada. Mientras más al sur del país nos vamos, más complicada va a ser, porque menos tiempo para poder bañar vamos a tener. Y hay que sumar que en muchos casos la sarna no se podía erradicar con productos que funcionaban 100% eficaz. O sea que todos los errores que se cometían siguen estando presentes, y ahora hay que sumarle productos que pueden no ser eficaces en algunos casos. Hay casos donde los inyectables han funcionado este año también, pero son los menos. Dato importante es que Patagones había iniciado un programa de erradicación, control y erradicación en sarna ovina, y se había avanzado bastante, pero bueno, hoy está sin financiamiento. Lo estábamos llevando a cabo junto a INTA y al municipio ahí de Patagones, y abarcaba todo el departamento, pero hoy estamos con serios problemas financieros para poder continuar. Entonces, vuelvo a repetir que la prevención es lo más importante. La cuarentena hay que hacerla y tenerlo lo posible 2 semanas, porque si los animales tuvieron sarna y están inyectados, no es que van a haber un rascado tan... no van a ver ni las lesiones ni el rascado. Tarda más o menos 2 semanas, 1 semana en hacerse visible. Si el que tiene buen ojo va a ver, porque les quedan algunas lesiones, son como una casquita blanca que queda en algún sector del animal, y esos animales por lo general son los que vuelven a tener sarna al tiempo. Entonces la cuarentena es fundamental, revisar los animales al llegar, y si es que no es posible, revisarlos cuando carguen. Hay que tener muchísimo cuidado con los carneros. Acá en la zona de chacra del valle inferior del río Chubut es uno de los problemas más grandes que tenemos, es cuando se prestan los carneros. Y como les comentaba, el tema de los talajes en la zona entre Río Negro y Chubut es lo mismo. Y en caso de duda, avisar al SENASA antes de hacer el tratamiento. Yo puse en caso de duda todo el mundo hace el tratamiento. No. Llamen al SENASA, avísenle a alguien de INTA si no hay alguien de SENASA cerca, cosa que se pongan en contacto, pero lo más importante es tratar de circunscribir un foco, o por lo menos descartar un foco que no sea, pero si hoy entra este tipo de sarna va a ser muy, muy complicado sacarlo. Y revisar los animales periódicamente. Más allá de lo que es sarna, hay otras patologías. Ahora seguimos rápidamente. El melófago es una mosca sin ala, es una mosca que de tanto estar sobre el animal se aclimató y perdió las alas. El ciclo es muy complejo y dura hasta 55 días, según algunos autores más o menos, y depende mucho del clima, pero la pupa es lo que hace que sea tan largo el periodo. Ahí arriba tenemos pupas, estadios juveniles y ya los adultos más abajo. Es un hematófago, se ven a simple vista, este animal recién esquilado, se le ve la carga parasitaria que tenía, y pensemos que con el vellón se va el 80% de los parásitos, más si esquilamos días de calor, porque con los días de calor el parásito se va hacia afuera del vellón.
todo lo que ven, los puntitos negros es caca de melófago. Si le echan agua, eso tiñe la lana. La industria lo castiga. Ahí se ven algunas pupas y el melófago comiendo, que lo que hace es picar y chupa sangre. Produce picazón, produce malestar en el animal. Cuando tienen alta carga se ve que están incómodos, se ve que se sacuden, pero no es como en la sarna, que es extrema la picazón que le produce y está todo el día rascándose contra lo que puede, contra postes, se patea. En sarna, yo les hablé de... Sí. ¿Ya estamos? Perdón, más o menos cuánto... No, estamos en 2 tiempo, minutos. sí, pero más 2 o menos minutos. cuánto necesitas. 2 minutos. Ah, perfecto, no hay problema. Acá Continúa. el tratamiento, lo que se suma a lo que es sarna, que hablamos de inyectable del año, es purón y aspersión. Siempre tienen que estar bien hechos y hay que leer bien los prospectos para ver cómo se hace. Los productos melofagicidas están en la página de Senasa, si no, lo piden a cualquier oficina y se los van a pasar. Por ahora no hay detección de fallas de eficacia. En algún momento hubo con un purón, el cual se sacó de circulación. Pasó lo mismo, fue uno de los más utilizados y prácticamente no lo variaban los productores y llegamos a fallas de eficacia por no variar los productos que se utilizan. La situación en Argentina es que Patagonia es endémica, hay detección en Jujuy y Salta, el resto del país no se detecta. Hablando de piojos, el piojo también se ve a simple vista, es específico de especie, o sea que el piojo de la oveja es de la oveja y no lo comparte ni con la cabra, ni con el chivo, ni con el cerdo. Hay 2 tipos de piojo, masticador y chupador. Hoy lo que se detecta es el piojo masticador, el chupador se fue eliminando con los productos inyectables. Se ve a simple vista, estos son piojos masticadores, el que están viendo a su izquierda, con una cabeza y un aparato bucal importante, y a la derecha ven un piojo chupador que tiene una lanza como para picar. También produce picazón. Depende de la carga que tenga el animal, es la picación que le produce y pérdida de lana, pero no es tan extrema como la sarna. Sí se ven animales que cuando tienen carga parasitaria alta empiezan a perder mucha lana. Y también el ciclo es más largo que la sarna. Entonces, lo que tienen que tener acá saber es que más o menos en 10 a 21 días tarda el huevo en emerger otro piojo. Entonces, con un tratamiento, muchas veces un purón, que se usa mucho, doy un purón, mato todo lo adulto, pero los huevos quedan y tendría que repetir el tratamiento entre los 14 y 21 días para poder matar los piojos que fueron haciendo de los huevos. Ahí se ven algunas fotos que voy pasando rápido. Ahí se ve cómo está desarreglado la lana, cómo se rascan y se empieza a perder lana, al igual que con la sarna, y es contagioso. Es igual que con la sarna, hay que tener cuidado con linderos, transporte de animales y demás. Australia, como premisa para la erradicación, los tratamientos los hacía en los primeros días, 7 días, una semana posteriores a la esquila, porque es cuando los piojos se alimentan de suarda y post esquila hay una producción mayor de suarda y es como que están exacerbado el consumo. Entonces va a estar comiendo más producto y se mueren más rápido, sumado a que, al igual que en melófago, la esquila se lleva el 80% de la carga parasitaria. Los productos inyectables no sirven para el piojo masticador, sí para el piojo chupador, que es lo que no se está detectando prácticamente últimamente. O sea que todo lo que vean va a ser piojo masticador y el inyectable no funciona. Por resolución, hay una resolución que es de notificación obligatoria y hay que tratar el 100% de los animales de un foco. Ahora, ¿con qué productos? Bueno, hoy los productos son los que recomienda
la industria y hay que leer el prospecto. Yo supongo que este año ya sale un protocolo de aprobación de productos, los cuales los laboratorios van a tener que pasar un desafío y ahí vamos a saber bien qué productos podemos usar para los animales. Y esto lo quiero poner porque es un trabajo que realizó Martín Abad, un veterinario de INTA que está en Patagones, y fíjense en lo que son los errores en tratamiento. Solamente el 3% de los tratamientos estuvo bien realizado en una encuesta que él hizo y estuvieron viendo qué es lo que hacían. Un 3% hizo tratamientos equivocados, por ahí trataba pensando que era piojo y era sarna. 28% hubo error en la repetición, 25% error en dosis, 19% el uso de productos no aprobados y el 22% usó instrumental en mal estado. Esto fue en 2016 y se estuvo haciendo durante 2016 y 2017 una campaña muy fuerte de tratamientos tanto para sarna como para piojo, y en 2017 hizo nuevamente la encuesta y estuvo viendo qué es lo que pasaba en los campos y solamente llegó al 11% de tratamientos bien realizados. ¿Por qué? Porque había fallas de nuevo en la repetición, errores de dosis, productos no aprobados e instrumental deteriorado. ¿A qué voy con esto? Que es fundamental leer los prospectos, tener un diagnóstico certero. Yo les mostré una foto de una lupa. Hoy hay lupas que las enchufás en el celular o lo enchufás en la computadora. Hay lupas portátiles que vos ponés la lana y podés ver muy bien los ácaros. El diagnóstico tiene que ser certero para saber qué es lo que tengo que tratar y con qué producto tratar. Más allá de tener el instrumental lubricado y las agujas afiladas y todo lo que conlleva a hacer un tratamiento en el corral, si es que hice bien el trabajo de campo, que es traer el 100% de los animales. Eso es todo. Bastante rápido, pero... Sí, gracias, Guillermo. Es mucha información, pero súper importante. De hecho, queremos invitar a que Marcela y Agustín se sumen igual con las cámaras, porque tenemos preguntas de los participantes. El tema sanitario tiene mucha importancia en la producción. Y acá voy a comenzar con la lectura de la primera pregunta, que es para Agustín. No sé si Agustín, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, buenísimo. Mario Borega dice, ¿qué probabilidad de diagnosticar falsos positivos a brucelosis tiene la metodología disponible? Gracias. Bueno, la metodología disponible, hay dos tipos de metodología, una indirecta y otra directa, ¿no? Las indirectas, como dijimos, que son la revisación clínica y la serología, estas tienen menor cantidad de, digamos, mayor posibilidad de tener falsos positivos y falsos negativos. Esto quiere decir que animal que se detecta positivo en la serología, por ejemplo, pueden ser que no estén infectados realmente, y al revés, ¿no? Animales que están infectados realmente pueden dar falsos negativos. Pero cuando nosotros asociamos o sumamos las dos técnicas indirectas más técnicas directas, podemos aumentar esa sensibilidad a casi el 100% a casi, ¿no? Nada es exacto y nada es perfecto, pero un 99,9% seguro lo podemos garantizar de que lo positivo sea infectado y lo negativo sea sano. Eso, por supuesto, que recurre más laborioso, digamos, no es solamente la clínica o la serología, sino que también tenés que hacer otras técnicas, pero sumada a esas técnicas se puede llegar a tener un 99,9%. No sé si Mario, si completé la respuesta, pero... Estimo que sí. Está silenciada, Katy. Escucha, perdón. Sí, decía Agustín que sí, seguro que sí, está contestada. Si no, Mario coloca algo ahí en el chat.
Para Guillermo, hay una pregunta en el WhatsApp que pregunta Marcelo Rech si el libro de registros de tratamientos pecuarios da alguna ventaja económica en pequeños productores. No, no da una ventaja económica, pero sí te permite empezar a ordenar lo que es los registros mínimos que debe tener un productor. Sí te hace empezar a leer los prospectos para saber qué le estás dando, y también es como muchas veces uno se olvida qué es lo que aplicó, y cuando llega un técnico o algún veterinario o algo mostrando el registro, podemos saber qué es lo que puede haber pasado, qué le dieron y hacia dónde apuntar, algún diagnóstico o demás. Más allá de que todo lo que hoy se está atendiendo es a tratar de llevar la mayor cantidad de registros para poder tener un panorama de qué es lo que está pasando en el campo. No solo los tratamientos, sino que hay que tratar de tener el registro de la mayor cantidad de parámetros que uno puede registrar. Y bueno, es fundamental si uno quiere ser orgánico para Unión Europea, si apunta, por más que sea un pequeño productor que quiere vender a Unión Europea para tener algo más de ingreso económico, en ese caso sí te da un rédito. Gracias, Guillermo. Otra pregunta de Mario Borea para Marcela. Dicen, ¿tienen chequeos de posibles resistencias a los demás faciolicidas, nitroxinil, clorsulón, closantel, albendazol? ¿Cuáles son algunos de los que presentan resistencia si lo han medido? Gracias. Dentro de todos los estudios que hicimos, para 2 principios activos diagnosticamos resistencia. Uno es el triclavendazol, que es lo que yo les contaba hace un ratito, que está diagnosticada la resistencia en las 4 provincias donde trabajamos: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El otro antiparasitario donde vimos resistencia es el albendazol, que en realidad es bastante lógico porque son de la misma familia de antiparasitarios, es decir, que se parecen bastante. El albendazol lo diagnosticamos, la resistencia, perdón, al albendazol lo diagnosticamos en Neuquén y en Chubut hasta ahora. Por supuesto, hicimos muchas menos pruebas con albendazol que con triclavendazol, así que quizás es solo una cuestión de seguir buscando, o seguramente sea una cuestión de seguir buscando. Pero son los únicos 2 principios activos hasta ahora con registro de resistencia. Todos los otros, closantel, nitroxinil y clorsulón, hasta ahora dieron más de 95% de eficacia, que según el protocolo que nosotros seguimos, eso clasifica como sensible. Gracias. Eric hace, con respecto a esto mismo, pregunta, el diagnóstico de fasciola en la provincia de Santa Cruz, ¿a qué laboratorio deberían remitirse las muestras? Bueno, hay un laboratorio, está la Agencia de Extensión Rural de Colonia Sarmiento, que tiene alguna capacidad de procesar muestras, pero no tiene un laboratorio de diagnóstico abierto y que recibe muestras de todo el mundo. Yo le diría que antes de mandar, sería bueno que se comuniquen por si existe la posibilidad de mandar las muestras allá. Si no, bueno, pueden mandarlas acá, a Bariloche. Ahora voy a escribir en el chat el teléfono del CIRSA de Bariloche como para que, de INTA, perdón, para que puedan chatear y consultar, porque siempre pedimos que antes de mandar cualquier muestra nos contacten como para organizarlo bien. Buenísimo, muchas gracias. Después Daniel Leiva dice, felicitaciones a todos por el trabajo, muchísimas gracias. Paola Inverti hace una pregunta, ¿qué productos o principios activos inyectables se van a probar? Esto es relacionado a tu charla, Guillermo. Sí, se van a probar doramectinas y ivermectinas. En este caso, que es una primera etapa, vamos a arrancar por el Vermectin Premium, Iberton, Treoace y el Floc 3,15. Después se van a ir acoplando otros productos inyectables y productos por baño. Excelente.
Pedro Garitonendia dice, felicitaciones, excelentes charlas. Gracias, Pedro, por estar. Está en todas las charlas. Jerónimo Castro dice, muy buenas todas las presentaciones, muchas gracias. Irene dice, muy buenas presentaciones, gracias. Y Mario dice, gracias, Agustín. Gracias, Marcela. Casualmente acabo de tener manifestaciones de resistencia a albendazol. Estamos en provincia de Santa Cruz para agendar en el mapa. Gracias. Después, bueno, sí. Sí, Marcela. No, bueno, a Mario muchas gracias por el comentario, y si puede ponerse en contacto conmigo le agradezco, así me cuenta un poco más de qué vio. Pero solo para aclararlo, cada uno de estos puntos del mapa o todos estos lugares donde nosotros dijimos acá diagnosticamos resistencia o acá no, es porque hicimos una prueba de eficacia, y la prueba de eficacia consiste en el armado de grupos control y tratados, o sea, un grupo que no recibe antiparasitario y otros grupos que reciben antiparasitario, y se hacen análisis cuantitativos, es decir, con conteo de huevos de fasciola al día antes del tratamiento y a los 21 días. Todo eso todos esos resultados se usan para calcular un porcentaje de eficacia, y dependiendo cuál sea ese porcentaje lo clasificamos como sensible o resistente a campo. Lo aclaro porque muchas veces hemos tenido sospechas de resistencia por mal funcionamiento de los antiparasitarios o porque no tenían la eficacia que uno espera, pero cuando fuimos a ver qué pasaba, encontramos problemas de manejo. Desde dosis incorrectas o productos no adecuados para el parásito, o hasta fraccionamiento de productos. No digo que este sea el caso, por supuesto, ¿no? Digo que una cosa es la sospecha, y que nos sirve muchísimo porque siempre es a partir de una sospecha donde terminamos diagnosticando, pero de la sospecha a la confirmación hay que hacer una prueba que es técnicamente sencilla, pero laboriosa, y a campo lleva bastante trabajo y en laboratorio también. Gracias, Marcela. Ahí está en el chat para que tomen nota, está el número de teléfono de CIRSA de INTA Bariloche que compartió Marcela. También está el mail de Guillermo Duarte, que te queremos dar un especial agradecimiento por estar acá con nosotros. Y en realidad, bueno, a los tres ha sido muy rica todas sus presentaciones. Gracias por el trabajo, por todo el tiempo que se nota que hay en la dedicación que tienen en su trabajo, y además la experiencia a campo, que eso es muy valioso. Y bueno, también agradecer a todos los que están conectados hasta esta hora de la noche. Se hizo un poco larga, pero me parece que valió la pena porque hay mucho contenido. Próximamente, todas las charlas que estamos teniendo acá en el ciclo van a estar en el canal de YouTube de INTA Santa Cruz. Ya pueden encontrar las tres primeras. Bueno, ahí vamos trabajando con las próximas y las vamos subiendo paulatinamente, pero nuevamente, muchas gracias, buenas noches, y bueno, espero que nos podamos encontrar la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.